Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que he denominado "Lo bueno es enemigo de lo mejor". Lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿A qué me refiero? Bueno, hoy quiero mirar con ustedes un poquito un fragmento de la vida del rey Roboam y mostrarte a través de la palabra de Dios cómo, hermanos, el pecado nos puede engañar y nos puede hacer vivir guiar a vivir una vida aparentemente aceptable, pero aparentemente buena, pero que realmente no es todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros cuando obedecemos su palabra. Esto es algo que no solamente vamos a ver en la vida del rey Roboam, pero que vemos en diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando pensamos en Moisés y Faraón, una de las plagas con las cuales Dios castigó al pueblo de Egipto fue con las plagas de las ranas. Usted recuerda, ¿verdad? Y cuando Faraón le pidió a Moisés que pudiera quitar estas ranas que les estaban pues realmente agobiando la vida, Moisés le preguntó: ¿y cuándo quieres que quitemos esas ranas? Y Faraón le dijo: mañana, ¿no? Interesante, porque si tanto le agobiaban, ¿por qué no lo dijo en ese mismo instante? No, quítame las ranas ahora mismo, sino que prefirió quedarse todavía una noche más con las ranas. Otro ejemplo, otro caso que podemos ver en las Sagradas Escrituras de esto es, por ejemplo, Lot, el sobrino de Abraham, que se separó de su tío y se fue a vivir en la ciudad de Sodoma. Y usted sabe que la ciudad de Sodoma era una ciudad pecaminosa, malvada, perversa, y sabiendo esto, Lot se quedó a vivir allí. No se regresó donde su tío, sino que se quedó a vivir allí, y ya sabemos lo que luego le sucedió a él y a su familia. Entonces, vemos en varios lugares, y ya voy a parar ahí, no voy a darte más ejemplos, pero hay ejemplos en las escrituras que nos muestran cómo muchas veces abrazamos lo bueno aparentemente que el pecado nos puede ofrecer y dejamos de lado lo mejor que Dios nos quiere dar cuando obedecemos su palabra. Mi propósito en este día, mi querido hermano, hermana, en esta noche es animarte a buscar a Dios, a servirle al Señor con todo nuestro corazón y recibir sus bendiciones. Y entender que cuando muchas veces fallamos o pecamos delante de Dios, lo que necesitamos es arrepentirnos totalmente, completamente. Porque si no nos arrepentimos completamente, y guardamos áreas en nuestras vidas que no están funcionando bien, entonces vamos a terminar conformándonos con las cosas que aparentemente son buenas y vamos a dejar de lado lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso que he titulado a este sermón: Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Acompáñame, por favor, a leer la palabra del Señor, y yo quiero mostrarte en Segunda de Crónicas, capítulo número 11, desde el verso 16 hasta el capítulo 12, versículo número 14. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. ¿Ya? Primero vamos a ir examinando un poquito la palabra de Dios. Así que primero acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo número 11, y a partir de allí yo quiero compartir contigo tres puntos importantes. Cuando perdemos las bendiciones de Dios: uno, cuando actuamos en nuestra carne; dos, cuando nos apartamos del Señor; y tres, cuando no nos arrepentimos totalmente, sino que dejamos algunas cosas ahí, abrazamos algún tipo de pecado o en alguna medida el pecado. Entonces estamos cambiando lo bueno por lo mejor. No porque el pecado sea bueno, sino porque muchas veces el pecado nos engaña y nos ofrece algo que aparentemente es bueno, pero que al final el precio es amargo y nos aleja de recibir lo mejor que Dios nos quiere dar. Acompáñame entonces a leer la primera parte, la primera porción, en Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 16 al 23. ¿Sí? Vamos a leer entonces todos juntos, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: aquellos que entre todas las tribus de Israel, que habían resuelto en su corazón buscar al Señor Dios de Israel, los siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor Dios de sus padres, y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues anduvieron en el camino de David y en el camino de Salomón por 3 años. Entonces Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, y ella le dio hijos: Jeús, Semarías y Saham. Después de ella tomó a Maaca,
hija de Absalón, y ella le dio a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Y amó Roboam a Maca, hija de Absalón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque, ojo, había tomado 18 mujeres y 60 concubinas este rey Roboam. Y engendró, anota, 28 hijos y 60 hijas. ¡Wow! Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y jefe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Y obró sabiamente y distribuyó a algunos de sus hijos por todos los territorios de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, les dio alimento en abundancia y les buscó muchas mujeres. Hasta aquí vamos a leer básicamente la primera parte y yo quiero darte un panorama para que tú puedas entender de qué estamos hablando o qué es este pasaje o de qué está tratando este pasaje que acabamos de leer. Lo primero que quiero que entiendas es el contexto. ¿Quién era Roboam? Roboam era el hijo de Salomón y fue seleccionado, fue escogido por Salomón para que sea su sucesor en el trono. Lo primero que tenemos que entender. Ahora, cuando Salomón muere y Roboam llega a estar en el trono de Israel, el pueblo de Israel, en la ceremonia de confirmación, de coronación de su reinado, se acercan donde el nuevo rey Roboam y le piden, por favor, que alivien las cargas tributarias que su padre les había impuesto porque eran muy pesadas. Los consejeros más ancianos que habían vivido con Salomón y que ahora estaban sirviendo a Roboam, le aconsejaron y le dijeron, por favor, rey, escucha a tu pueblo, las demandas de tu pueblo y sírveles para que ellos te puedan servir siempre. Pero este muchacho, independiente, necio, orgulloso, no hizo caso de los consejos de los ancianos, sino que le pidió consejo a sus contemporáneos, otros jóvenes inexpertos, los cuales le aconsejaron que no, que los tratara duramente, que le mostrara quién es el que manda. Así que eso fue lo que hizo Roboam. Les habló duramente, no les dio lo que querían, entonces se produjo una ruptura en el reino de Israel. 10 tribus de Israel se apartaron de la casa de David y solamente le quedaron a Roboam 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Ahora, aparte, Dios levantó a un hombre llamado Jeroboam para que este hombre pudiera ser el rey de la parte mayoritaria de las 10 tribus que se habían apartado del linaje de David. Y esto era castigo básicamente por el pecado de Salomón, ¿no? Porque Salomón en su vejez se apartó del Señor y esto produjo pues la ruptura del reino. Ahora, este hombre Jeroboam, en efecto, fue coronado rey de esta parte de la tribu de Israel, o mejor dicho, de la nación de Israel, y las otras 2 tribus se denominaron la nación de Judá. Y este hombre, Jeroboam, llegó a empezar bien, pero tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Usted recuerda que el templo que construyó Salomón se encontraba en Jerusalén y Jerusalén se encontraba en el territorio de Judá y todo israelita, sea del norte o sea del sur, que quisiera adorar a Dios como mandaba la palabra del Señor, ¿qué tenía que hacer? Tenía que viajar hasta Jerusalén y adorar allí. Entonces lo que Jeroboam tuvo miedo, tuvo temor, es de que como la gente constantemente tenía que ir al territorio de Judá para adorar a Dios, terminaran quedándose en Judá o terminaran jurándole lealtad al rey Roboam, entonces él perdería su posición, perdería su reinado, perdería su poder. Entonces este hombre, ¿qué hizo? Hizo algo terrible, hizo algo lamentable, lamentable realmente. ¿Qué hizo? Le dijo a Israel, ¿sabes qué? Ya no necesitas ir a Jerusalén a adorar. Mira, te he construido 2 becerros de oro. Estos son tus dioses que te han sacado de Egipto. Así que adóralos y construyó lugares de adoración. Le dijo, ya no es necesario que tú vayas hasta Jerusalén, puedes ir a adorar aquí nomás y ya no es necesario que los sacerdotes sean levitas. Yo voy a levantar sacerdotes así de mi propio parecer y voy a establecer fiestas según lo que a mí se me antoja. Entonces él construyó todo un sistema de adoración paralelo que Dios no había mandado, que Dios no había ordenado de ninguna forma. ¿Y qué sucedió? Pues que él apostató de la fe, desvió a todo Israel de la obediencia al Señor y se generó y se creó todo un sistema de adoración propia. Jeroboam fue tristemente conocido, hermano, como un hombre que fue de tremendo tropiezo para la nación de Israel, porque llevó a Israel a la apostasía y llevó a Israel a la idolatría. Ahora, ¿qué causó también esto? Que las personas fieles que se encontraban en el reino del norte
emigraran hacia el sur, emigraran hacia Jerusalén para ponerse bajo el reinado de Roboam y permanecer en el templo. Ahora, esto fortaleció el reinado de Roboam y la Biblia nos dice que durante 3 años Roboam y su pueblo, sus pequeñas 2 tribus, buscaron al Señor, caminaron en el camino de David y de Salomón, buscaron al Señor, se esforzaron, trataron de hacer las cosas de la manera correcta. Sin embargo, vamos a ver más adelante que realmente el deseo no era genuino, la motivación no era la correcta, no era la motivación de buscar a Dios, sino básicamente Roboam lo hacía porque estaba necesitado de fortaleza, de poder y quería fortalecer su reino. ¿Por qué sabemos esto? ¿O por qué decimos esto? Por algunas medidas que tomó Roboam. Y por eso te decía al inicio que perdemos la bendición de Dios cuando actuamos según nuestra carne. Mira lo que hizo Roboam. Vamos a ver. En primer lugar, la Biblia nos dice que Roboam tomó 18 mujeres y 70 concubinas. Eso hace un total de 88 mujeres. Recuerda que Roboam, ¿de quién era hijo? De Salomón. ¿Y por qué cayó Salomón? Porque tuvo 1000 mujeres, ¿verdad? Tuvo una gran cantidad de mujeres y estas mujeres le desviaron el corazón. La Biblia no enseñaba eso, no, el rey no tenía por qué tener tantas mujeres, pero justamente porque hizo esto Salomón, en su vejez se dejó desviar por la idolatría de sus mujeres y cayó a pecado. Ahora, Roboam, sabiendo esto, cometió el mismo error. Claro, no tuvo 1000 mujeres como Salomón porque no tenía la riqueza de su padre, pero tenía 88 mujeres. Eso era ya una cantidad bastante importante y bastante considerable. No solo esto, sino que dice la Escritura que de estas 88 mujeres, él engendró 28 hijos y 60 hijas. O sea, 88 niños, 88 hijos. Ahora, aquí entendemos la razón por la cual Roboam quiso tener tantas mujeres. Porque, mira, esta es una artimaña, es una estrategia que Roboam hizo. Él tuvo muchas mujeres, ¿para qué? Para tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque si en algún momento hubiera una rebelión, hubiera una revuelta contra él y tal vez muriera o algo por el estilo, tendría muchos hijos, muchos descendientes que aún perduraran su linaje. Entonces él estaba actuando sagazmente, astutamente para poder garantizarse el trono. Tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos con esas mujeres y dice también la Biblia que a sus hijos los dispersó por todo el territorio de Judá y de Benjamín, dándoles recursos, dándoles bienes, dándoles comida y dándoles mujeres. Ahí te das cuenta la astucia de este hombre. Trató de diseminarse, trató de diversificarse y poner hijos por todos lados para que pasara algo con su reinado o con él mismo, su nombre no fuera borrado, su descendencia no fuera borrada. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Por un lado vemos que dice la Escritura que Roboam trató de caminar en el camino de David y de Salomón durante 3 años, pero por otro lado vemos que está tomando actitudes o acciones que demuestran más bien que él estaba buscando la manera de fortalecer su reino sin Dios. Él no estaba considerando al Señor, no estaba orando, no estaba buscando hacer las cosas correctamente y por ende esperar la bendición de Dios, sino que él estaba tratando de en sus propias fuerzas y en su propia carne hacerse exitoso. Buscar el éxito, buscar de alguna forma el establecimiento de su reino. ¿Qué diferencia con David? ¿Qué diferencia con estos hombres de Dios que el Señor fortalecía, el Señor confirmaba y el Señor bendecía? Él estaba tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas, en su propia carne. Entonces la motivación de Roboam, hermanos, era carnal. Era tratar de buscar y de asegurarse el éxito y de asegurarse el reinado. Él quería fortalecer su reino, pero sin la bendición de Dios, sino en sus propios esfuerzos. Esto me hace acordar a los discípulos del Señor. ¿Recuerdas cuando Pedro y sus hermanos y sus amigos estaban ahí pescando en el lago y pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada? Pero basta que el Señor les dijera, echa la red, y entonces echaron la red y de pronto las 2 barcas estaban a punto de reventar. Esta es la diferencia entre hacer las cosas en la carne y hacer las cosas con la bendición del Señor. Cuando hacemos las cosas con la bendición del Señor, la puerta se abre, las cosas suceden, Dios bendice, pero cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, entonces constantemente nos estamos chocando una y otra vez contra la pared del fracaso, contra la pared de las puertas cerradas, contra la pared de que las cosas no sucedan. Entonces algo nos queda claro en este primer punto de la vida de Roboam, es esto: cuando nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, es decir, actuamos de manera carnal, podemos tal vez obtener algo que aparentemente pueda parecer algo bueno, pero definitivamente no es todo lo que Dios quiere darte. Me hace recordar a este muchachito
Y estoy hablando de una persona X, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablando de este muchachito o de esta muchachita que de pronto se aparece en la iglesia y de pronto postea en las redes sociales a su novia, pero es incrédulo. Y esta persona dice, no, el Señor me ha bendecido con una pareja que me ama y vamos adelante en el amor de Dios. Y trata de pintar un cuadro, ¿verdad? De santidad, trata de pintar un cuadro de obediencia a Dios y de bendición que no existe porque esa persona es un incrédulo. Entonces, cuando tratamos de disfrazar la desobediencia de santidad, entonces definitivamente estamos tratando de hacer las cosas en nuestra propia carne, en nuestros propios esfuerzos, no conforme a la bendición de Dios. No podemos hablar de bendición de Dios cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, sin considerar al Señor, sin pedir su poder, sin pedir su ayuda, sin obedecerle, sin buscarle. Entonces, algo que podemos resumir, de entender de este primer punto del rey Roboam, es que buscaba a Dios, pero a su manera. Quería hacer las cosas a su manera, quería buscar la bendición del Señor, pero no a la manera que Dios lo quiere dar, sino buscando en sus propias fuerzas, haciéndolo en sus propias fuerzas. Y hermanos, en nuestras propias fuerzas no hay bendición, ¿sí? No hay bendición. El segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, lo vamos a ver en el capítulo 12 ya, los primeros 6 versos, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 6. Y se nos muestra aquí que tampoco hay bendición cuando nos apartamos del Señor. Leamos, por favor, la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 6. Dice la escritura de la siguiente manera. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso yo también os abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es el Señor. Muy bien. Aquí en este segundo punto, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero mostrarte cómo no hay bendición cuando nos apartamos del Señor. Si ya de por sí es malo hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, disfrazando nuestra desobediencia de santidad, ya es aún peor cuando ya de plano nos apartamos del Señor, nos alejamos de su presencia, nos alejamos de su poder, nos alejamos de su bendición. Lamentablemente, la piedad le duró poco a Roboam, solamente le duró 3 años, porque después de esos 3 años, cuando este hombre vio que el Señor de alguna manera, a pesar de todo, estaba tratando de ayudarles, estaba tratando de fortalecerles, y tenía algo de paz, y tenía algo de prosperidad, y tenía algo de fortaleza a su reino, inmediatamente él se apartó del Señor. De la misma manera que lo hizo Jeroboam. Jeroboam también, cuando su reinado del norte se fortaleció, se apartó muy rápido del Señor y apostató, comenzó a hacer tontería y media realmente, porque puso de cabeza todo lo que Dios había establecido y comenzó a hacer su propia ley, su propia manera de adorar a Dios. Roboam no llegó hasta este punto, no llegó al punto tan grave como lo hizo Jeroboam, pero sin embargo, sí dice la palabra que él se apartó, le dio la espalda a la palabra del Señor. Entonces, con esto nos muestra o se nos evidencia lo que realmente decíamos al inicio. Roboam no estaba buscando a Dios porque realmente tenía el deseo, tenía la sed, tenía el hambre de buscar al Señor, sino solamente porque se sentía necesitado, estaba en necesidad y estaba tratando de alguna manera de solucionar sus problemas. Y cuando se solucionaron sus problemas, pues inmediatamente él se apartó. Me hace recordar a muchas personas que lamentablemente cuando tienen problemas, recién buscan al Señor, cuando tienen problemas, recién están tratando de acercarse a Dios, pero cuando ya las cosas se solucionan o cuando ya no tienen más problemas, entonces esa persona se aparta, se aleja del Señor y de lo que Dios le quiere y lo que Dios
Dios le quiere mostrar. Entonces, eso es un gran problema, queridos hermanos, que muchas veces nosotros podemos ver. Así que esto es lo primero que podemos notar en la vida de Roboam. 3 años después, este hombre se apartó del Señor. Ahora, este acto de rebeldía, este acto de desobediencia no quedó invisible para Dios, porque dice la Escritura que inmediatamente Dios trajo disciplina, Dios trajo un acto de corrección para su pueblo, para el rey. ¿De qué manera? Pues Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, se levantara contra el pueblo de Israel y contra la tribu de Judá y de Benjamín, perdón, el reino del sur. Y mira, este rey subió contra Jerusalén con 1,200 carros de batalla, 60,000 hombres a caballo, o sea, la caballería, y un ejército de a pie innumerable, dice que no tenía número, muy grande, de libios, suquienos y etíopes que marchaban bajo las órdenes de Sisac. Era un ejército tremendo, era un ejército muy grande, muy fuerte, muy poderoso, y dice el verso 9 de este capítulo que llegaron hasta Jerusalén, llegaron hasta el templo y se robaron todos los tesoros que Salomón y que David habían consagrado al Señor años atrás. Es triste, hermano, dice la Escritura que hasta los escudos de oro del templo se lo llevaron. Todos se lo llevaron. Lamentablemente, este templo magnífico que Salomón había construido, que David había soñado, que David había provisto, no duró mucho tiempo, hermanos, con esa grandeza, con esa magnificencia. Muy pronto, por el pecado de Israel, por la desobediencia del pueblo de Dios, ese templo fue profanado, fue robado, fue saqueado, no porque Dios deseara destruir su pueblo, sino porque el pueblo le había dado la espalda al Señor. No solamente Dios permitió la disciplina, pero Dios también nos enseña por qué es que nos disciplina. Dios no es un padre que solo nos castiga por castigarnos cuando lo debe hacer, sino que nos habla por medio de su palabra y nos muestra qué estamos haciendo mal para que podamos corregir. Y dice en la Escritura que Dios envió a un profeta llamado Semaías, y este profeta se presentó delante de Roboam, se presentó delante de sus príncipes y les dijo: así dice el Señor, ustedes me han abandonado, así que yo los abandono en manos de Sisac. Lo que estaban experimentando entonces, hermanos, no era mala suerte, no era el destino, no era el infortunio, no. Era simple y llanamente la consecuencia de la desobediencia y de la apatía y de la rebeldía contra la palabra del Señor. Hermanos, siempre, y es muy urgente que podamos entender que cuando le damos la espalda a Dios, que cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, entonces las consecuencias son graves, son tristes, y no tenemos por qué experimentar esa situación. El pueblo de Israel lo experimentó, pero dice la Escritura que cuando ellos oyeron la palabra de Dios, tanto Roboam como sus príncipes se humillaron. Se humillaron. Algo bueno vemos en la vida de Roboam. Cuando escuchó la palabra se humilló. ¿Qué significa que se humilló? Porque dijo: se humillaron y dijeron: justo es el Señor. ¿Qué significa esto? Que ellos reconocieron su desobediencia, su falta, su pecado. Reconocieron que ellos habían hecho mal, reconocieron que el castigo de Dios era justo, era merecido, que ellos merecían el castigo por su desobediencia y que Dios entonces debía ser vindicado, debía ser honrado en la obediencia de su pueblo. Ahora, si consideramos, hermanos, esto, no era necesario que Roboam viviera esta situación. No era necesario que el templo sea profanado. No era necesario que el pueblo de Israel viviera esta situación tan difícil. Como no es necesario, hermanos, que ni tú ni yo experimentemos las duras consecuencias del pecado. Probemos el sabor amargo del pecado. Justo el día de hoy estábamos almorzando pescado y tú sabrás que a veces no lo limpian bien el pescado y tiene partes que tienen hiel. Entonces tú estás comiendo muy rico, muy sabroso tu pescado, disfrutando, ¿no?, del sabor de este producto del mar, y de pronto muerdes y sientes un sabor amargo, un sabor de verdad que te hace olvidar todo lo delicioso que estabas comiendo antes, ¿no? El sabor amargo del pecado, hermanos, que arruina y que malogra todo lo que Dios quiere hacer. No era necesario que Roboam experimentara esto. Él podía haber aprendido de su padre, de los errores de su padre, de los errores de su abuelo, pero él no aprendió y experimentó en su propia carne las consecuencias del pecado. Hermano, mi hermana, no es necesario que ni tú ni yo tengamos que experimentar el sabor amargo del pecado, del fracaso, de las consecuencias del pecado. Aprendamos del consejo, de la exhortación y de los mandamientos de la palabra de Dios. Si aprendemos y tomamos nota y tomamos atención de lo que la palabra del Señor nos está enseñando, seremos sabios.
Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces aprendamos de historias como estas, de hombres que vivieron y experimentaron las terribles consecuencias del pecado, para que usted y yo no los experimentemos. ¿Qué aprendemos entonces acá? No nos apartemos de Dios, no nos alejemos del Señor. Y si nos de alguna manera pecamos y somos disciplinados por el Señor, pues reconozcamos nuestro error, reconozcamos nuestra falta, pongámonos a cuentas con el Señor inmediatamente, pidámosle perdón al Señor y que Él nos guíe, que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos limpie, para poder nuevamente caminar en el sendero que Dios quiere para nuestras vidas. Recuerda, cuando abrazamos el pecado, cuando no nos arrepentimos totalmente, cuando nos apartamos del Señor, cuando hacemos las cosas en nuestra propia carne, en nuestros propios esfuerzos, nos conformamos con muy poquito, con migajas, y tratamos de pintar como bueno algo que está mal. Y lo que es peor, dejamos de lado y perdemos las oportunidades y las grandes bendiciones y todo lo precioso y lo bueno que Dios quiere para nuestras vidas. Hace muchos años atrás estaba yo conversando con una hermana y la hermana entre lágrimas me compartía cómo ella de joven había estado en la iglesia del Señor, en una iglesia local, y era una muchacha simpática, me dice ella en su tierna juventud, una muchacha muy simpática, que era una muchacha que tenía muchos pretendientes, y entre los pretendientes habían buenos varones cristianos, temerosos del Señor, que amaban a Dios, que servían al Señor, pues, pero esta muchacha, la cabeza loca, los malos consejos, la rebeldía contra el Señor, al final terminó metiéndose con un muchacho incrédulo, terminó casándose con un incrédulo, no con un creyente, no con un hijo de Dios. Y ahora esta hermana, ¿no? Muchos años después, ya en sus 50 más o menos, cuando yo conversé con ella, me contaba entre lágrimas y me decía, hermano, no sabes cuánto me arrepiento, no sabes cuánto me arrepiento. Anda, trae. No sabes cuánto me arrepiento de haber tomado esa decisión. No sabes cuánto me arrepiento de no haberle hecho caso a estos muchachos o alguno de estos muchachos temerosos del Señor que amaban a Dios, y sino que me fui en rebeldía y me casé con un hombre que me engañó varias veces, que me golpeó, que me maltrató, que se burló de mí, que no me dejaba ir a la iglesia, y todo mi servicio y el ministerio que yo estaba experimentando, pues no lo pude desarrollar. Y ahora, por más que trata, ¿verdad?, de hacer las cosas lo mejor que puede, por más que ahí trata de hablarle a su esposo y le invita a la iglesia, ya no, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo porque ella tristemente perdió lo bueno, lo precioso, lo perfecto que Dios tenía para su vida por algo aceptable, por algo como quien diría, bueno, pues, peor es nada, ¿verdad? Bueno, pues, peor es nada. Y no, hermanos, Dios no quiere que vivamos en esa actitud. Dios no quiere que vivamos en la actitud de, bueno, peor es nada. No, Dios quiere que nosotros podamos vivir en sus propósitos. Dios quiere que podamos vivir en su presencia. Dios quiere que podamos vivir en la plenitud del gozo y de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, recuerda, lo bueno es enemigo de lo mejor. El pecado, el engaño, lo aparentemente bueno que nos ofrece el pecado, no se compara a lo precioso y a lo bueno y a lo perfecto que tiene Dios para nuestras vidas. El tercer punto que yo quiero compartir contigo lo encontramos en los versos 7 al 12 del capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Y aquí nos muestra que no hay bendición cuando no nos arrepentimos totalmente. Mira lo que dice y vamos a ver juntos la palabra del Señor. ¿Sí me acompañas, por favor? Capítulo 12, versículos 7 al 12 de Segunda de Crónicas. Dice la Escritura, cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero serán sus siervos, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia, que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de los de la guardia.
Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. ¿Qué vemos entonces allí en la palabra del Señor? El pueblo de Dios, hermanos, se había humillado, por lo menos los líderes, por lo menos Roboam y los príncipes del pueblo del Señor se humillaron como consecuencia de la disciplina del Señor. Y por esto Dios decidió no destruir por completo al pueblo de Dios, sino, dice Escritura, concederles cierta libertad en medio de la disciplina que Dios les había impuesto. Dice la Biblia que Dios decidió que el pueblo no sería destruido, pero les daría cierta libertad. Sin embargo, aún serían siervos del rey de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué no los salvó si se han humillado? ¿Por qué no los salvó completamente? Porque aquí está el secreto, hermanos. Ellos no se habían arrepentido completamente. Su arrepentimiento era parcial. Su arrepentimiento era temporal. Su arrepentimiento no era profundo y verdadero, sino era un arrepentimiento parcial, producto de la situación que estaban viviendo. A veces, hermanos, cuando experimentamos las tristes consecuencias del pecado, nos entristecemos, no porque le hayamos faltado a Dios, sino porque nos está yendo mal. Y eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no solamente se trata de sentirme mal porque me está yendo mal, sino sentirme mal, sentir pesar, sentir dolor, porque entiendo que le he fallado a Dios, que he pecado contra el Señor. Pero lo que vemos acá, hermanos, es que estas personas muy probablemente no se habían arrepentido totalmente, porque Dios les dice, van a permanecer siendo siervos de Faraón, del rey de Egipto, para que entiendan la diferencia entre servir a Dios y servir a los reyes o a las naciones de los países lejanos. Entonces Israel había cambiado su señorío, ya no estaba bajo el señorío del Señor, sino que ahora eran esclavos de un amo terrible, el rey de Egipto. Hay una gran diferencia, hermanos, entre servir al Señor, un amo bueno, un amo generoso, un amo bondadoso, misericordioso, que nos ama, que quiere utilizar nuestras vidas, que quiere que disfrutemos de una vida plena y una vida abundante, que quiere que podamos ser utilizados para la gloria de su nombre y ser, hermanos, servidores de este mundo de maldad, de este mundo lleno de pecado, de este mundo lleno de inmundicia, hermanos. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en esto. Ahora, otra cosa que también quiero notar aquí con ustedes es lo siguiente. A pesar de que Roboam sabía esto que estaba pasando, que escuchó la palabra del Señor, que escuchó la denuncia de su pecado, que entendió lo que estaba sucediendo, mantuvo una actitud pasiva. No tomó mayor decisión más que simplemente humillarse. Pero no tomó más actitudes. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice que el rey Sisac, rey de Egipto, robó todos los tesoros de la casa del Señor, entre ellos los escudos de oro que Salomón había hecho para adornar, para consagrar la casa del Señor, para hermosear la casa del Señor, para que se vea bonita, para que se vea pues adecuado a la grandeza y a la santidad de Dios. ¿Qué hizo Roboam? Dice la Escritura que él se fabricó unos escudos de bronce, un material que era considerablemente inferior al oro. Se fabricó unos escudos de bronce, pero eso no es lo curioso, porque bueno, se entiende que no tenía tantos recursos como Salomón, entonces solamente podía hacerlos de bronce, no de oro. Pero eso no es lo más curioso. Lo curioso es lo siguiente, que esos escudos no se quedaban en el templo, sino que la guardia del rey se los llevaba, los guardaba en su propia casa de los guardianes, y cuando el rey entraba a adorar al templo del Señor, llevaban los escudos, los colocaban, el rey estaba ahí, y cuando el rey se iba, los volvían a sacar, hasta la siguiente vez que el rey entraba. Y eso es curioso, porque ¿por qué hacía eso el rey? Podemos entender, hermanos, algunas razones. Roboam había perdido las bendiciones de Dios, y por ende ya no podía construir escudos de oro, sino que tenía que hacerlos de bronce, porque obviamente no tenía los mismos recursos que tenía Salomón. En segundo lugar, Roboam tenía miedo de que los egipcios u otra nación las atacaran nuevamente y les robaran. Por eso es que cada vez escondía los escudos de bronce, a pesar de que eran de bronce, ni siquiera eran de oro. Tercero, los soldados colocaban los escudos cada vez que el rey entraba en el templo,
para dar una falsa sensación de seguridad y de bienestar, para que el rey entrara y viera el templo no vacío, sino adornado con los escudos, y de alguna manera se engañara a sí mismo pensando, bueno, las cosas están bien, no está todo mal, por lo menos, bueno, no tendremos escudos de oro, pero tenemos escudos de bronce, por lo menos tenemos algo, ¿verdad? No está vacío, no nos han robado todo. Los escudos no eran permanentes, hermanos, y no eran los escudos de oro originales. Estos escudos no se dejaron en el templo consagrados a Dios, sino que básicamente fueron construidos y colocados para acallar la conciencia del rey. Tenía un enfoque equivocado. Queridos hermanos, es triste cómo el pecado nos engaña y nos hace creer una falsa ilusión de libertad, de paz, de prosperidad. Mucha gente dice, bueno, sí, pues no estoy orando, no estoy congregando como debiera, no estoy sirviendo al Señor como debiera hacerlo, pero por lo menos me alcanza para comer, ¿verdad? Bueno, pues, no estoy caminando en el propósito de Dios para mi vida, pero tampoco me va mal, por lo menos tengo una casa donde dormir, por lo menos, bueno, puedo ahí estar tranquilo, como esta hermana que te comenté, ¿verdad? Bueno, no me casé con la persona con la que debía, no me casé con un hombre de Dios, pero por lo menos me casé con un hombre que bueno, tiene sus cosas, a veces se molesta, me golpea, pero bueno, por lo menos está ahí, ¿no? Por lo menos no estoy sola. El por lo menos, ¿me entiendes? El por lo menos, bueno, ¿qué más da? El pecado nos engaña, hermanos, y nos hace crear una falsa ilusión de seguridad, de bienestar, de prosperidad que no existe. El pecado nos promete muchas cosas, pero al final nos hace saber un sabor amargo. Un sabor amargo. No te engañes, no nos engañemos. No te engañes, muchacho, muchacha, al pensar y decir, bueno, no es cristiano mi enamorado, mi enamorada, mi novio, mi novia, pero por lo menos me quiere, por lo menos no me engaña, por lo menos es buena gente, es amable. No te engañes. El pecado es una ilusión pasajera, no es verdad. No te engañes pensando, bueno, no estoy caminando en el propósito de Dios para mi vida, no estoy haciendo todo lo que Dios quería que yo haga, pero caramba, por lo menos tengo una Biblia, por lo menos de cuando en cuando oro, por lo menos de cuando en cuando hago lo que debo de hacer. No, hermano, no te engañes, no te ilusiones, eso no está bien. No te engañes pensando, bueno, no congrego muy seguido, pero por lo menos una vez al mes de ahí me acuerdo y me conecto. No te engañes. No te engañes, hermano, no te engañes, hermano. Lo bueno es enemigo de lo mejor. El pensar, bueno, ¿qué más da? Bueno, por lo menos tengo algo, nos hace conformarnos con las pequeñas cosas que el pecado ofrece ciegamente y nos hace dejar de lado las grandes bendiciones, las ricas bendiciones, el propósito de Dios perfecto, precioso, hermoso que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano, hermana, quiero motivarte, quiero retarte en esta noche a que usted entienda que Dios quiere que tú vivas una vida apasionada, llena del propósito de Dios, haciendo la voluntad del Señor. No te estoy predicando una predica barata de prosperidad, de riqueza. No. Lo que te estoy diciendo es que si nosotros caminamos en el camino del Señor, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Y tienen que ver con su obra, tienen que ver con el evangelio, tienen que ver con crecer y madurar espiritualmente, tienen que ver con que tú amplíes tu visión y que sueñes con hacer cada vez cosas más grandes para Dios. Pero el pecado nos reprime, el pecado nos hace pensar, bueno, con que tenga un plato de comida, con que tenga una casa, con que, bueno, mi novia no es creyente, pero por lo menos que me quiera, ya está bien, es suficiente. Bueno, no soy santo, no camino en santidad, no estoy lleno del Espíritu Santo, pero bueno, por lo menos leo la Biblia, por lo menos sé que voy a ir al cielo. No, el por lo menos, el conformismo nos hace, hermanos, cambiar lo aparentemente bueno por lo mejor que Dios tiene para tu vida. Yo me imagino a este rey Roboam entrando al templo y todos los soldados ahí, corran, pongan los escudos para que el rey vea que todo está bien, ¿verdad? Y el rey entrar y decir, bueno, por lo menos están los escudos acá, bueno, no serán los de oro, no será el templo que Salomón dejó, mi padre, pero por lo menos ahí están los escudos, por lo menos ahí no está tan vacío, por lo menos ahí se puede llevar, ¿verdad? Y no, mi hermano, no debía haber sido así. Lo que debió haber hecho Roboam es decirle, Señor, perdóname, porque por mi desobediencia, por mi rebeldía, tu pueblo ha perdido, el templo ha perdido las bendiciones que tenía
allí, que fueron consagradas por mi padre y mi abuelo, pero al final lo perdimos. Hermano, el pecado nos hace perder bendiciones, nos hace perder oportunidades, nos hace perder el gozo, nos hace perder el propósito de Dios para nuestras vidas. No te conformes. No pienses, bueno, por lo menos, ¿qué más da? Aunque sea. No, ese aunque sea, ¿qué más da? Por lo menos, no está en el vocabulario de Dios. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros vivamos en el propósito de Él para nuestras vidas, para nuestras vidas. Yo te animo entonces, hermano, a que no construyamos remedos, que no nos conformemos con las baratijas que el pecado ofrece, sino que busquemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No busques lo bueno, no busques lo aceptable, no busques lo bueno, ¿qué más da? Al aunque sea, el por lo menos. Busca lo bueno que Dios tiene para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, la grandeza, hermanos, que es servirle al Señor, hacer la voluntad de Dios. Y eso que sea conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Termino. ¿Qué es lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, que nosotros hagamos? No nos dejemos engañar por el pecado. No te dejes engañar por el pecado, hermano. El pecado nos puede ofrecer un placer temporal, pasajero, rápido, efímero, pero a la larga nos destruye. A la larga nos aparta del propósito y de lo mejor que tenía Dios para nuestras vidas. No hagas ese intercambio. No hagas ese intercambio. Espera en lo mejor de Dios para tu vida. Segundo, recuerda que perdemos la bendición cuando actuamos en nuestra carne en vez de obedecer a Dios. No caminemos en la carne. Busquemos siempre primero la bendición de Dios, la dirección de Dios, la guía de Dios, el respaldo de Dios. Tercero, perdemos la bendición cuando nos apartamos de Dios y de la obediencia a su palabra. Entonces, hermanos, no nos apartemos. Si tenemos toda la escritura para ver los ejemplos de qué pasa cuando una persona se aparta de Dios, no lo hagas. No lo hagas, si ya sabes lo que sucede. En la Biblia está, hay un montón de personajes. Me pasaría toda la noche hablándote de ejemplos de personas que obedecieron al Señor y de personas que desobedecieron y lo que les pasó a cada uno. No lo hagas. No lo hagas. Cuarto, perdemos la bendición cuando no nos arrepentimos totalmente. Es decir, cuando nos guardamos todavía el pecado en el corazón. Decimos, bueno, sí, te voy a buscar, Señor, pero no del todo. Perdemos la bendición. Seamos radicales, seamos decididos en nuestra devoción al Señor, en nuestra obediencia al Señor, y entonces podremos cultivar la obediencia que a Dios le agrada y podremos ser bendecidos. Quinto, el pecado nos engaña para no recibir la vida que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. En la palabra de Dios encontraremos lo bueno, lo mejor y lo precioso que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que pensamientos de bien y no de mal tiene el Señor para con sus hijos. Mientras que el pecado nos ofrece, hermanos, ilusiones, baratijas, remedos. Dios tiene una bendición para nuestras vidas. Dios tiene gozo, paz, madurez espiritual para nuestras vidas. Así que mi querido y amado hermano, mi hermana, sigamos el ejemplo, o no sigamos, en todo caso, fijémonos en el ejemplo de Roboam y no cometamos el mismo error. No cometamos el error de apartarnos del Señor y de intercambiar lo bueno, lo que aparentemente es bueno, el por lo menos, aunque sea, por lo grande y maravilloso y perfecto que Dios tiene para tu vida. Yo estoy convencido que Dios tiene un propósito precioso para tu vida. Yo sé que Dios tiene algo grande para tu vida. No lo cambies por nada. No cambies la primogenitura por un plato de lentejas. No cambies la bendición de Dios por un momento de placer. No cambies una familia preciosa, hermosa, por ir tras un incrédulo. No cambies un puesto, un lugar de servicio, ungido, bendecido por Dios, por una vida apática, por una vida postrada ante las maldades de este mundo, distraída, pesimista. No cambies una vida llena de gozo, de alegría, de fervor en el Señor por el pecado. Es un mal negocio.